Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y le damos la bienvenida y le agradecemos mucho a Laura Haro Ramírez que estés con nosotros. Laura, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rubén. Al contrario, gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes y con las personas que nos escuchan. Tenemos mucho interés en conocer el punto de vista de al menos, no podemos ofrecer espacio para todos los candidatos, pero sí al menos a la gubernatura, a las alcaldías, senadurías, para que el auditorio de Cosa Pública pues conozca de primera mano las propuestas, así como lo han hecho también a través de Canal 44. Ya Laura Haro la semana pasada nos acompañó en el foro electoral que organiza Canal 44 y que se transmite también en las 8 emisoras de la red de Radio Universidad de Guadalajara. Laura Haro Ramírez nació, te he encontrado dos distintos orígenes, aquí en Guadalajara o en Mazamitla. No, en Guadalajara. No sé quién puso lo de Mazamitla. Alguien en Wikipedia, ¿verdad? No, pero ya eso creo que ya se corrigió, pero soy tapatía. Tapatía, de mayo del 87, es abogada, estudió Derecho aquí en la Universidad de Guadalajara y tiene una maestría en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento por la Universidad de La Rioja, ¿verdad? Esto en Argentina, ¿no? Entiendo. España. En España, perdón. En España, en la Universidad de La Rioja. Ha trabajado profesionalmente en algunos despachos de abogados, pero ha hecho también su carrera política en cargos en ayuntamientos como en Zapopan, en proyectos estratégicos, y también ha sido diputada federal, presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional, la primera mujer que llega a presidir el PRI, este partido casi centenario, y por primera ocasión una mujer es candidata del PRI, pero también por primera ocasión este mismo partido y ahora coligada con PAN y PRD es la candidata al gobierno de Jalisco. ¿Por qué tienes interés en ser gobernadora, Laura? Porque hoy primero porque amo mi tierra. Porque yo estoy dispuesta a luchar siempre por la tierra que me vio nacer. Me siento muy orgullosa de ser jalisciense, que representemos el símbolo de la mexicanidad, de ser de una tierra tan próspera, tan generosa. Pero también tengo que señalar, yo decidí aceptar la invitación para ser candidata a la gubernatura en esta absoluta normalidad democrática, en este momento tan complejo para nuestro país y para nuestro estado, porque en verdad lo digo francamente, soy muy patriota. Yo estoy convencida en que esta elección va a ser para las y los más patriotas y yo decidí la ruta sin duda más compleja. Mi ruta podía haber sido distinta. Una diputación plurinominal, senaduría, ¿no? Por la vía de la representación proporcional, pero yo decidí, yo hice una reflexión profunda, platiqué con mi familia y yo estoy segura que este es el momento que nuestro país más nos requiere y yo por mi país, por mi patria, por mi tierra, siempre, siempre, siempre voy a dar el todo por el todo. Así que, como siempre, muy echada para adelante, conozco muy bien Jalisco, soy la única que conoce los 125 municipios, la única candidata. Prácticamente esta es mi cuarta vuelta por el estado. Hay municipios que he recorrido, que he ido más de 10 ocasiones del interior del estado. Conozco muy bien las regiones de Jalisco y conozco sus problemáticas. Y he tenido la bendición de poder consolidar una estructura importante, de hoy entender que tenemos que ser y hacer un solo equipo. Entonces, emocionada, disfrutando sin duda el ser candidata, pero también muy preocupada por las condiciones de abandono y por las condiciones que estamos viviendo las familias en Jalisco y en nuestro país. Patria, patriota, suena como un discurso, como si tuviéramos una situación muy delicada en el país, de guerra, de confrontación. ¿Cómo lo explicarías? Terriblemente complicada y las peores crisis que hubiéramos imaginado vivir. Yo tengo 36 años de edad, tengo 22 años en el activismo estudiantil, en el activismo social. He tenido la fortuna de ser candidata en diferentes ocasiones. Esta, si Dios quiere, va a ser mi quinta boleta electoral de manera consecutiva y yo nunca había vivido un proceso como este que estamos viviendo, tan violento, tan complejo, con tanto cochinero que está haciendo los partidos en el gobierno, donde todos los días se violenta la ley, donde todos los días violentan a los que considera el gobierno que somos sus adversarios, sus opositores, y este régimen de Morena, al igual que el partido Movimiento Ciudadano, le da igual violentar a periodistas que violentar a un líder político o que violentar a la comunidad científica, da igual.
Entonces, hoy yo lo digo francamente, en esta posibilidad que ha planteado Morena de manera seria de romper el régimen democrático, desaparecer las instituciones, desaparecer los contrapesos en nuestro ¿Cómo país. estaría rompiendo el orden democrático? Mira, hay algo que Morena siempre planteó y fue consolidar un nuevo régimen. Y un régimen distinto al democrático es una dictadura. Vemos la gran simpatía que tiene estos autoritarios por los gobiernos populistas y por los gobiernos dictatoriales, principalmente de América Latina, de Sudamérica. Y eso me parece gravísimo. Morena planteó y votamos en contra. Qué bueno que fuimos en esta gran coalición en el 2021, porque ha planteado y sigue insistiendo en desaparecer el régimen democrático, desaparecer las instituciones, debilitar al Poder Judicial, desaparecer todos los organismos constitucionales autónomos. Eso es lo que estamos viviendo. Cedillo eliminó a los ministros de la Corte de un plumazo y, digamos, no hubo las mayores protestas. Es algo que no me imagino que López Obrador pretenda hacer. Pues sí, ejemplo. Pero hoy tenemos un equilibrio de poderes. Cedillo, presidente del PRI. Pero hoy tenemos un equilibrio de poderes. Hoy hay un estado donde los poderes deben de ser autónomos, no empleados del poder. Y este régimen destructor ha buscado que los poderes se sometan a los intereses. Mira, esta investigación que se está generando al entonces ministro Saldívar, que de manera burda, de manera inconstitucional, renunció a su responsabilidad como ministro de la Suprema Corte, nos dice el tamaño de falta de respeto al Poder Judicial. Hoy lo que estamos viendo, la falta de intención en su momento de haber nombrado a los consejeros del ITEI, cuando fueron luchas que la sociedad civil, que la ciudadanía dio por tantas décadas para poder tener un mejor sistema de rendición de cuentas, que falta mucho por hacer, pero hoy parece que vivimos en un vivimos en un régimen que desprecia el presente, que desprecia el futuro y que quiere vivir del pasado. Hay que evolucionar. Concuerdo con esas críticas, sin embargo, me parecen, te lo digo con todo respeto, exageradas, porque es lo mismo que hacían los gobiernos y presidentes del PRI y del PAN. Poner ministros a manipular algunos casos, poner consejeros de los organismos autónomos. O sea, por ejemplo, Carlos Salinas prácticamente inventó el IFE y después los sucesivos gobiernos ponían a los consejeros. O sea, era un reparto entre los propios partidos. Es decir, Morena está haciendo algunas cosas, y coincido en estas críticas, no muy distintas de lo que ustedes hicieron. No, para nada, Rubén. No puedo compartir contigo esta opinión personal. Yo lo que te puedo señalar es que jamás hemos vivido esta normalidad democrática. Jamás en la vida, nunca. Nunca había existido la intención en este caso, desde Palacio de Gobierno, de desaparecer por completo el equilibrio de los poderes. Eso jamás lo hemos vivido. Yo soy diputada federal con licencia y nunca habíamos vivido el absurdo de la mayoría de Morena, de sus partidos aliados, por ejemplo, en disminuir de manera brutal el presupuesto para salud. Yo jamás en mi vida imaginé ver en el pleno 2023, de 2024, porque eso lo viví el año pasado, que padres de niños con cáncer tuvieran que haber ido a arrodillarse, literalmente con los legisladores de Morena y los partidos satélite para que le destinaran presupuesto a los temas de salud, porque hoy se desapareció el Seguro Popular. No, perdóname, pero este país tenía muchas fallas, por supuesto, y nunca hemos dicho que el pasado fue perfecto, jamás se ha dicho, pero jamás habíamos tenido estas condiciones de violencia, de indolencia. Oye, 200,000 muertos en este país, víctimas de la inseguridad, donde hoy el presidente de la República se burla de la masacre de los jóvenes de Lagos de Moreno y donde dijo que no escuchaba y contó un chiste donde el gobernador del estado señala a los familiares de las personas desaparecidas que arañan la tierra para encontrar a sus familiares, que son provocadores y que quieren inestabilizar el estado. No, yo tanta indolencia jamás en mi vida la había visto, jamás, e insisto, no tengo poco tiempo participando. Yo tengo 22 años de manera continua participando en la defensa de lo que yo creo, de lo que siempre he luchado, y yo esta situación jamás imaginé vivirla en pleno siglo XXI. Son de las razones que te animan a ser candidata. Me gustaría hacerte una pregunta. Tengo más de 30 años cubriendo política y justo por eso tenía muchas ganas de presentarte esa pregunta. ¿Qué sientes siendo candidata del PAN y del PRD? Partidos a los que el partido en el que te formaste políticamente, el cual militas, se confrontaron, dividían familias, dividían comunidades, se acusaban de violencia política.
del PAN varias veces acusó al PRI digamos, de ejercer esta violencia, de robar elecciones incluso. Ahora está representándolos a todos. ¿Qué siente ser ahora compañera, literalmente muchas veces acompañada de Ramírez Acuña, un gobernante, un político, digamos, caracterizado por la mano dura, la represión, el Trajomulcazo, el 28 de mayo de 2004, represión a comerciantes, ambulantes? Y pues, no sé, ¿cómo llevas esta compañía con militantes, con políticos que antes fueron adversarios, ¿no? Mira, yo siempre tengo que reconocer que efectivamente somos distintos ideológicamente hablando. Yo soy muy firme en lo que creo y yo lo que te puedo decir es que estos 3 partidos políticos sentamos las bases para el México moderno y que consolidamos las instituciones que hoy Morena y sus aliados quieren desaparecer, y que fuimos el semillero de muchos políticos traidores que hoy representan lo peor de los 3 partidos políticos y se fueron a Morena, a Movimiento Ciudadano, al Partido Verde. Yo creo algo siempre, Rubén, y estoy muy convencida de ello. El cambiar de piel no te hace mejor, te hace traidor, y a mí no me gusta para nada la deslealtad. Yo creo que alguien que muerda la mano de la confianza no le puedes, es el peor defecto. Y qué decirlo, yo crecí en la alternancia de este país. Uh-huh. Yo nací en 1987, yo ese partido hegemónico que sí fue el PRI, yo no lo conozco, no lo conocí y no va a regresar. Y no va a regresar esa hegemonía ni en el PRI, y hoy esa hegemonía que quiere imponer el Morena, pues no lo podemos permitir. Entonces, ¿qué decirte? Que yo agradezco a las militancias de los 3 partidos políticos más importantes, con más historia, que hoy me postulan, y siempre reconocer que ha habido errores, que la historia nos puso en nuestro lugar, y la historia siempre pone en el lugar a quien debe de ponerlo, pero que hoy no podemos creer que el presente es mejor que el pasado, y que sí se extraña la mano firme de los gobernantes que se mantenía un equilibrio en la sociedad, y que hoy la autoridad dejó de ser autoridad. Laura, Aro, quería preguntarte un poco relacionado con la pregunta de Rubén, pero enfocándola al tema de la crisis de inseguridad y desapariciones. ¿Por qué? Porque sí, como comentas, estamos en niveles altísimos de homicidios, de desapariciones, pero esto se viene creciendo desde el gobierno de Felipe Calderón, desde el 2006, la guerra del narco, el PAN creció también con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Llegamos, digamos, a niveles altísimos que ahora este gobierno pues no ha logrado disminuir, por más de que presenta algunas cifras dudosas de estadísticas. Pero habría que hacer también un ejercicio de autoculpa, de reconocer que esta crisis viene desde estos gobiernos del PAN y del PRI, y en ese sentido, ¿cuáles son tus propuestas ya en Jalisco en materia para disminuir esta crisis de inseguridad y de desapariciones? Primero, decir que nunca estuvimos tan mal como ahora, jamás. Hay cosas que jamás se habían vivido, jamás. El que hoy en este estado seamos uno de los primeros lugares en desaparición de menores me parece brutal. Que hoy exista reclutamiento forzado de niñas, niños, me parece que es indignante. Que hoy veamos cómo hay un absoluto abandono a los municipios, tampoco lo habíamos vivido. Y eso hay que decirlo. Si vamos a vivir en el pasado, pues entonces jamás vamos a poder avanzar como sociedad y poder salir adelante. Hoy, ¿qué te diría? Primero, que tenemos que regresar y fortalecer la visión del municipalismo. Hoy nuestros municipios se encuentran en total abandono por el régimen de Morena y por el régimen de Movimiento Ciudadano. Sencillo. Tenemos que fortalecer sí o sí a las policías municipales. Debemos de recuperar nuestro territorio. Sí debemos de hablar de la homologación salarial. Hoy hay policías en este estado que ganan 5,000 pesos, no tienen ningún tipo de prestación social. Hay municipios que no tienen un solo policía. Eso está pasando en Jalisco. Hoy estamos viviendo un desplazamiento forzado de familias que son víctimas de las violencias. Y el primer gran tema para reconocer que estamos viviendo una crisis es precisamente entender el nivel de la magnitud de la crisis, donde la autoridad, en verdad, la autoridad dejó de ser autoridad. Y hoy se cree, Morena, que con abrazos se va a resolver el tema, ¿no? Yo he planteado ni
no es una visión balística, debe de ser una visión holística integral, donde sí o sí le apostemos al desarrollo, a la generación de empleos en todas las regiones. Hoy el desarrollo de este estado tan potente, con tanta riqueza, no se ha visto reflejado en las comunidades, y para abrir la puerta, para cerrar la puerta de las violencias, tenemos que abrir la puerta de las oportunidades en todas las regiones. Apostarle a una nueva visión de cultura de la paz, donde tenemos que entrarle, pero en verdad con mucha seriedad, a que las niñas, los niños, los jóvenes puedan vivir infancias y adolescencias plenas y desarrolladas. Infancias plenas es igual a sociedades sanas, y hoy nadie está hablando del abandono absoluto que tiene nuestra niñez, la desaparición de escuelas de tiempo completo, las guarderías, las estancias, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es un tema que debemos de señalar. Y lo tengo que decir, siempre la prevención del delito, la atención a las comunidades y, por supuesto, la presencia territorial del Estado. Yo he planteado que debe de existir en cada una de las 12 regiones la presencia del Estado de manera integral, donde tengamos que valorar permanentemente que el Estado no es solamente Guadalajara o Zapopan, que tenemos 125 municipios con muchísima potencia, y que hoy nadie se ha preocupado de generar o de darle el impulso y de generar un valor agregado a lo que se genera desde nuestra tierra. Acabo de venir de una reunión con productores del campo. La peor crisis que está viviendo el campo mexicano ha sido con estos gobiernos, la peor. Abandonados, una sequía brutal, una falta de atención. Este estado dejó de recibir 36,000 millones de pesos en este sexenio de Morena para los productores del campo. Y hoy la crisis que se está viviendo pues puede detonar en una crisis alimentaria. Y de eso también tenemos que hablar. En fin, yo soy una convencida en que el desarrollo debe de tener una visión para las comunidades. Yo tengo que confesarlo, yo soy una política de metro cuadrado. Yo creo que hoy la política debe de vivirse en el barrio, en el ejido, en las comunidades, en las colonias, etcétera, etcétera. Y también me declaro que voy a ser la gobernadora más municipalista. Los municipios están total abandono. Laura, ¿nos permites? Vamos a una breve pausa para identificar la estación y volvemos en esta entrevista con Laura Aro Ramírez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, de los partidos PRI, PAN y PRD. En un minuto regresamos. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en esta entrevista, en esta temporada de elecciones con Laura Aro Ramírez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD. Gracias, Laura Aro, por seguir con nosotros. Estaba respondiendo temas de inseguridad. Justo en este contexto, y aprovechando la breve charla en el intermedio, y al empezar el programa nos decías que ya tienen candidato en Pihuamo. ¿Quién es? ¿Cómo resolvieron? Hay que recordar que ahí asesinaron al candidato Humberto Amezcua, ¿no? Así es. Se llamaba hace un par de semanas. Sí, justo ahorita acabamos de platicar con el equipo. Tenemos que hacer las sustituciones necesarias con la autoridad electoral. Una vez que se dé a conocer con las autoridades electorales porque va a haber sustituciones, lo daremos a conocer, pero sí decirles que acabo de hablar con el equipo, que yo mantengo permanente comunicación con la familia de mi entrañable amigo Humberto. Humberto era mi amigo entrañable, un gran alcalde, un buen hombre, un hombre de bien, un hombre de familia, bien chambeador, y ahorita justo vengo de reunirme con el equipo y me da entusiasmo que exista este ánimo en el equipo que consolidó Humberto, y que espero pronto estar por allá acompañándoles, porque a diferencia de otros, pues yo no tengo ni cola que me pisen, ni tengo ningún pendiente con la justicia. Entonces yo estaré acompañando a este equipo, y bueno, pues ahora sí estamos esperando también por parte de la autoridad electoral las diferentes resoluciones que se dice que esta semana sobre aquellas candidaturas que no se pudieron registrar. Uh-huh. Que la autoridad electoral fue muy, muy rígida en los registros, y que entonces ya seguramente las dirigencias de los partidos informarán nuestras condiciones en los municipios. Existieron municipios que por cuestiones
de amenazas a nuestros candidatos no se registró y llama poderosamente la atención o llamará poderosamente la atención en qué municipio solamente se registró una opción política. Como todavía no se concluye esta posibilidad de tener nuestros registros completos, pues yo creo que hay que analizarlo. Lo hemos estado señalando, denunciando, pero la autoridad no ha querido hacer absolutamente nada sobre qué es lo que se va a hacer en estos municipios que no se registran candidatos o que se registra solamente una opción. No puede haber elecciones. Entonces, esta misma semana se conocerá. Se dice por parte de la autoridad electoral que esta semana resolverán los asuntos que tenemos pendientes. Y bueno, para ahora sí tener un corte de caja y nosotros siempre de manera sumamente responsable, informaremos, seguiremos informando a las autoridades locales y federales sobre las condiciones que estamos viviendo en el territorio. Aunque los de aquí se molesten, yo voy a seguirlo señalando. Laura, ya lo mencionaste en la respuesta que le dabas a Jesús antes de irnos a la pausa. Jalisco es el estado con más desapariciones en todo en México. Es una crisis gravísima, muchas veces lo hemos repetido aquí. Solamente en Jalisco tenemos 5 veces más desaparecidos que los que dejó una dictadura como la de Pinochet en Chile en los años 70. Es un gravísimo problema y todos los discursos que hizo Alfaro al principio de su gobierno me parece que no terminaron sin cumplirse, de atención de manera directa a las familiares y a los colectivos que buscan a sus desaparecidos. ¿Qué propones concretamente para resolver este problema? Mira, Jesús, es que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Uh-huh. Entonces, luego se alarman, como tienen la piel muy sensible, se molestan porque nosotros señalamos las crisis. Yo te lo digo francamente, yo estoy convencida que ningún gobernante quiere enfrentar una crisis de este tamaño como la que estamos viviendo en Jalisco, y en eso en verdad hemos sido sumamente responsables, porque me parece vulgar jugar o con el dolor de las personas, partidizarlo o tomarnos fotos, como dice el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, que él atiende a las víctimas y se toma fotos y las sube a las redes sociales. Eso me parece indignante. ¿Qué decir que tenemos que hacer? Primero, reconocer esta gravísima crisis. Segundo, entender cuáles son estas causas y siempre poner en el centro a las víctimas que hoy les han dado la espalda. ¿Qué está sucediendo? Falta de coordinación con los demás estados. Hoy una persona puede desaparecer en Guadalajara y ser trasladada a otro estado y no hay una coordinación eficiente con los demás estados. Apostarle muchísimo a la tecnología. Hoy hay estados en este país, yo conozco uno en particular, Aguascalientes, que tiene tecnología de punta en los C5 y en el tema de las cámaras de videovigilancia. Tecnología de punta, reconocimiento facial, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no estamos viéndolo aquí. El C5 sí sirve. Lo que no ha habido es atención al C5. Responsabilidad en el C5. Y eso es un tema que podríamos hablar mucho más. Y por supuesto, sí o sí, tenemos que aumentar la capacidad institucional y esto pasa por el presupuesto. Yo he señalado que por lo menos se le tiene que destinar el 1% a esta gran crisis. Y que debe destinado a Fiscalía, a la Comisión Estatal de Búsqueda. Al CEMEFO, me imagino. Sí, porque hoy tenemos una gravísima crisis forense que tampoco se ha mejorado. Efectivamente, no es un tema reciente, pero no se ha hecho nada por mejorarlo. A ver, ¿qué decir? Que hoy hay las agencias del Ministerio Público responsables de la investigación de los delitos en desaparición o desaparición forzada llegan a tener hasta 1,500 carpetas rezagadas. ¿Sabes cuándo van a resolver el tema? Jamás. Claro. Nadie está preocupado tampoco por el fortalecimiento institucional y por la atención también de los servidores públicos, que hoy, yo sí sé qué tipo de enfermedades tienen hoy nuestros servidores públicos. Presión arterial altísima, infartos, etcétera, etcétera, y nadie tampoco está hablando de eso. Entonces debemos, con esta visión de regionalización, establecer en las regiones atención directa para las personas que están en búsqueda de personas desaparecidas, sí o sí proponer de manera puntual y contundente la búsqueda de personas con vida, porque en estos gobiernos se habla mucho de la muerte y se la quieren pasar hablando de la muerte. Tenemos que hablar de la vida de manera insistente y deben de participar en estos comités
los familiares de personas desaparecidas, los colectivos, y debemos de restablecer el protocolo de búsqueda. Yo he hablado con muchas, sobre todo mujeres, que son madres buscadoras, y es impresionante las violencias que están viviendo y que están enfrentando. Actualmente el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha estado denunciando amenazas desde hace 2 semanas como otro ejemplo de esa crisis. Está acabando el tiempo, pero hay otros asuntos también que quería preguntarte rápidamente. El tema del aborto. El día de ayer dijiste que eres pro vida, eso fue en la Universidad Panamericana. ¿Cuál es tu posicionamiento con respecto al derecho legal de la interrupción del embarazo, que considerando las 2 sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ya se tienen que derogar todos los códigos que criminalizan esta práctica y respetar el derecho de la mujer? Pero ¿cuál es tu posicionamiento con el aborto? No se ha hablado para nada, jamás se aborda el tema de la paternidad responsable, y creo que también es un tema que se tiene que señalar. Yo siempre voy a estar a favor de la vida, siempre. Yo estoy a favor de la vida y del pleno desarrollo de las infancias. Todos y de las... estamos a favor de la Claro, vida. Es que siempre se los digo. Todas las personas, yo no, bueno, hay quienes están a favor, ¿no?, de la muerte y hacen cosas ahí complejas, y no va a entrar a esa arena. Pero yo estoy a favor de la vida, siempre voy a estar a favor de la vida. Sin embargo, también estoy convencida en que este tema tan polémico debe de discutirse sin sesgos ideológicos, desde una visión de salud pública, porque hoy las mujeres que se están muriendo por prácticas ilegales del aborto son las más pobres, y nadie ha querido reconocer este tema. Que sí, yo soy legisladora federal, a mí me ha tocado hablar de estos temas, no se animan a entrarle realmente a la discusión, porque tiene que ver con una visión presupuestal. Y a mí me buscaron altas autoridades del IMSS para decirme que no tenían la capacidad, que por favor, que frenáramos el tema. A ver, si este tema no se ve desde una visión de salud pública, con un enfoque presupuestal, pues entonces vamos a estar hablando de temas que no son. Y yo creo que hoy tenemos que generar mejores condiciones para las mujeres que deciden de manera libre ser madres. Y ojo, y me parece gravísimo, cuando una mujer hoy no tiene condiciones para tener a sus hijos por cuestiones de pobreza, etcétera, etcétera, el Estado no está haciendo absolutamente nada para que estas niñas, estos niños nazcan y crezcan en condiciones, en las mejores condiciones. Si una madre desde la gestación no está bien alimentada hasta el nacimiento de los niños en su primera infancia, las consecuencias para el niño y para la niña van a ser gravísimas para toda su vida. Y nadie está hablando de esto. Por ende, yo lo digo de manera reiterada. Yo siempre voy a estar a favor de la vida, pero creo que es una discusión que parece que sigue generando muchísimo escozor, y que hoy hay una doble moral terrible, porque hoy quienes están muriendo son las mujeres más pobres. Pero como te decía Jesús, también quienes están, de acuerdo con el aborto, no es porque quisieran practicarlo, pero también implica una postura a favor de la vida. Yo estoy a favor de la vida. De acuerdo. Laura, pues se nos agotó el tiempo. Gracias. Ojalá más adelante, antes de que termine la campaña, haya oportunidad de volver a plantear, incluso para hacer un resumen de cómo está cerrando la campaña. Por hoy te agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias, aquí Rubén, Jesús, y a todas las personas Pública. que nos escuchan. Gracias. Laura Aro, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, me olvidé un momento, del PRI, PAN y PRD. Vamos a una pausa y regresamos con Ana Carolina Chemiak del CEPAT sobre un asunto muy importante, las vacantes del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda.